hablar solamente del capítulo 1 y del capítulo 2, y el capítulo 2 no lo vamos a ver completo, ya por lo tanto, espero la próxima clase avanzar más. Hoy día me interesa comenzar a abordar el tema de las 7 iglesias, y ya la próxima semana vamos a ir de lleno, ahí bien duro, a lo que son los 7 sellos y las 7 trompetas, ojalá. Terminar esos 2 temas, ya que están relacionados también la próxima clase. Ojalá podamos hacerlo, ya para tener una visión bien panorámica de lo que es Apocalipsis. Les voy a pedir, sí, ahora, que estén con su Biblia, como buenos cristianos, ¿cierto? Biblia en mano, porque vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 igual. Bien. Vamos a ver en esta primera parte entonces el capítulo 1 lo que hace es mostrar un prólogo, una especie de introducción que muestra varios aspectos importantes del libro. Nos va a decir quién es el escritor, cómo este escritor está en una situación específica, ya que va a ser como prisionero, ¿cierto?, en una isla, y que dentro de este lugar él nos plantea este contexto que recibe una revelación de Dios, una revelación que va a provenir de parte de Dios, pero va a ser entregada en primer lugar por Jesucristo, y además este va a ser un mensaje no solamente para quien está recibiendo la revelación, sino que él mismo va a ser un intermediario para que esto llegue a varios lugares, sobre todo en Asia, algunas iglesias importantes que habían en el primer siglo, ¿ya? Ese es el contexto que se nos va a situar aquí. Van a aparecer también varias cosas interesantes que vamos a ir desglosando a medida que avancemos en los versículos. Voy a pedirle a alguien, por favor, que pueda leer Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 1 al 4. Cualquiera que lo encuentre ahí, por favor, que lo pueda leer. Acá, profesor. Ya, José, vamos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Muy bien, gracias, José. 4 versículos y ya tenemos bastante de qué hablar. Vamos de a poco entonces. Parte este libro entonces y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí varias cosas. Primero que todo, nos encontramos que todo lo que va a aparecer escrito en este libro es considerado una revelación, ¿ya? Y esta palabra revelación va a ser algo que en este caso está oculto para las personas. Por lo tanto, todo lo que está en este libro de Apocalipsis son conocimientos que para el ser humano es imposible alcanzar. Por sí mismo, ninguno de estos conocimientos podría haber sido alcanzado por una persona natural. Por lo tanto, la palabra revelación implica de que es necesario un acto divino, en este caso de Dios o de Jesucristo, ¿cierto?, que intervenga directamente en la historia de la humanidad para darnos a conocer estas verdades, que por nuestros medios, ¿cierto?, no podríamos llegar a conocer. Y aquí se nos dice que si bien nosotros aludimos y decimos que el autor del libro de Apocalipsis es Juan, hay un verdadero autor detrás de esta revelación. ¿Quién es? Jesús. Jesús, ¿cierto? Es, de acuerdo a lo que aparece ahí, la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, esto lo podemos entender de 2 formas que no son excluyentes. Ya puede ser que las 2 formas en las cuales podemos entender esto sean verdad. Una forma de entenderlo es que esta revelación proviene de Jesucristo. O sea que es Jesús quien da a conocer estas verdades a Juan. La otra forma de entenderlo
Es decir, que esta es la revelación de Jesucristo, o sea que se nos está revelando algo de Jesucristo que antes no se nos había revelado. ¿Cuál creen ustedes que será? ¿Es Jesús contándonos algo o se nos está contando algo de Jesús que antes no se nos había dicho? Yo creo que la primera, que Jesús está contándonos algo de lo que va a suceder en el futuro. O en un Bien, tiempo pronto. sí. ¿Alguien más piensa algo distinto al pastor? Yo, aparte de lo que dice el Pastor Caldos, igual creo que nos revela en su divinidad, o sea, el estado en que está. Uh-huh. Bien, pues, muchas gracias, Pastor Marcelo. Yo personalmente creo que esto no es excluyente, yo creo que pueden ser las dos. Sin duda, la lectura natural que uno hace del texto nos dice que esta revelación proviene de Jesús. Ya es un mensaje que se nos transmite, que se hace llegar al ser humano por la intervención directa de Jesucristo, pero también, como dice el pastor Marcelo, este libro nos muestra ya de forma clara cuál es la condición actual de Jesús. Porque los textos anteriores, ¿cierto? Los evangelios, el libro de Hechos, ¿cierto? Las cartas de Pablo, y las epístolas generales igual, nos dan ciertas pinceladas de cómo es Jesús hoy en día, ¿cierto? Que tiene un cuerpo glorificado, que está a la diestra de Dios, que vendrá a juzgar, ¿cierto? Que nos vendrá a buscar y podremos ser resucitados junto con Él en el aire. Hay ciertas pinceladas que se nos dicen de cómo es Jesús, pero todavía no hay una visión completamente clara tanto de su estado actual, en tanto Dios, y tampoco de cómo Él va a venir en su segunda venida. Ya, por lo tanto, aquí el libro de Apocalipsis nos revela algo de Cristo que no se había mostrado con total claridad en el resto de los libros, que sería cierto este aspecto de Jesucristo como Dios y también como Rey que viene, cierto, en su segunda venida. Por lo tanto, ambas interpretaciones pueden ser correctas. Sigamos entonces, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí ya entramos en conflicto, porque esto ya supone un cierto principio para poder interpretar el libro. Se nos dice aquí que las cosas que se le van a revelar a Juan deben ser cumplidas o van a suceder pronto. La pregunta entonces es la siguiente. Si van a suceder pronto, ¿cómo abordamos nosotros, por ejemplo, una interpretación futurista del texto? Porque tenemos que entender aquí que el autor está escribiendo a personas de carne y hueso, ¿cierto? Está escribiendo a personas de carne y hueso. Y les comunica que las cosas que ellos van a leer a continuación van a suceder pronto. Uno infiere, uno espera que estas cosas ocurran dentro de mi propia vida, ¿cierto? De mi vida fisiológica, física. Por lo tanto, ¿cómo podemos abordar eso? Para una persona que tiene una mirada más futurista de esto. Obviamente hay una diferencia entre los conceptos de tiempo para Dios y para nosotros como humanos. Yo creo que como algo básico podría hacer una explicación de ese tipo, que pronto para nosotros es casi inmediato y para Dios es otro concepto totalmente distinto, porque nosotros nos manejamos de acuerdo al tiempo. Entonces, al menos eso como para aportar algo. Bien, José, súper. Ojo aquí, hermanos, no nos vamos a disparar en los pies, ¿ya? Vamos a ir bien. Para Dios, ¿cierto? El concepto de tiempo que nosotros tenemos es completamente distinto. Y yo estoy sumamente de acuerdo con eso. Porque dice también la Escritura que para Dios 1000 años es como ¿qué? Un día. Es como un día, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros, bajo ese parámetro interpretativo, podríamos decir que aquí este concepto de vengo pronto, este concepto de que las cosas van a suceder pronto, dichas desde la perspectiva de Dios, podrían ser miles de años, ya como es lo que ha pasado, que ya han pasado 2000 años y parece que todavía no cierran el cumplimiento profético de este libro.
Pero si nosotros usamos ese principio interpretativo, tenemos que usarlo no solamente cuando nos convenga, sino que tenemos que ser capaces de sostenerlo, ¿cierto?, a lo largo del libro. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante vamos a ver que hay un reino de Jesucristo que ¿cuánto dura? 1000 años. 2000 1000 años. años. ¿Y eso es cronológico o es figurativo? Buena pregunta. Ajá. No se Bueno, disparen los pies con eso. claro, el tema es que si estamos hablando de, como decía José, de los tiempos, si nosotros lo miramos, para Cristo sería un día, ¿ya? Que algo mencioné, yo dije, hay una interpretación que habla de los 7 días, los 7000 años que van sucediendo. Entonces, para nosotros pueden ser 1000 años literal, pero para Dios un día. Ujú. ¿Mm? Bien, Eh, entonces hasta ahora, para no irnos con el tema, dejemos como principio, en este caso interpretativo, que el tiempo que Dios establece, ¿cierto?, en sus inscritos, es fluctuante, ¿ya? Es fluctuante. Puede ser que pronto para Él, ¿cierto?, sea en realidad bastante tiempo. Ya no vamos a delimitarnos ahí, ¿cierto?, a decir que pronto es 2, 3 años. Ya no nos vamos a casar con una postura. Pero eso es verdad, Pues, ya el tiempo para Dios no es algo que sea como tan específico ni tan delimitado. ¿Sí, José? podríamos complementar ahí también, como dice usted, para no dispararnos los pies con el tema de la soberanía de Dios, porque que son cosas que están en su plena decisión y que depende exclusivamente de Él cuándo se van a producir todos estos acontecimientos y que obviamente no están bajo nuestros límites de pensamiento. Exactamente, sí, sin duda, ¿ya? Sin duda. De hecho, en este caso, cuando el cumplimiento final de las profecías de Dios no es objeto de análisis para nosotros, porque todos sabemos que no podremos llegar a esa conclusión. Ya decir cuándo va a venir Cristo sería, bajo cualquier término, una locura, ¿cierto? No podríamos llegar a esa conclusión. Pero sí podemos acercarnos a ciertas interpretaciones del texto, y por ahora vamos a decir que este va a suceder pronto, sin duda, independiente de la interpretación que tomemos, le otorga al texto un sentido de urgencia. Ya el mensaje que está diciendo Juan es un mensaje importante, es un mensaje que me debe llevar a mí, al lector original, pero también a mí, a tomar una decisión respecto a lo que yo voy a escuchar. Porque esta decisión va a tener repercusiones en mi futuro, ¿sí? Sea un oyente del primer siglo, o sea un oyente de 2000 años después, yo tengo que tomar una postura frente a lo que voy a escuchar ahora, porque Juan le da este sentido de urgencia, ¿ya? De que estas cosas van a cumplirse y que yo voy a tener que responder frente a estas cosas que voy a escuchar a continuación. Y eso se va a ir respaldando más adelante igual con ciertas cosas que dice el autor. Sigamos. Enviándola por medio de su ángel, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Y en este caso se nos dice que esta revelación, que proviene de Jesús, va a llegar a Juan por medio de un ángel, ¿cierto? Y este Juan es una figura importante, ya por lo menos tiene que haber sido una figura conocida en esta época, y que ha dado con su vida testimonio de Jesucristo. Y debe haber sido probablemente un testimonio público. La gente sabía quién era este Juan, sabía que era una persona que había anunciado a Jesucristo, por lo tanto él tenía cierto respeto dentro de la comunidad de creyentes. Nosotros la semana pasada llegamos a la conclusión de que este era probablemente el apóstol Juan, ¿sí? Aunque el texto no lo dice explícitamente, no dice que es el apóstol Juan, sino que habla de un Juan de fines del primer siglo de la época cristiana, ¿cierto? Que tenía un gran testimonio por haber anunciado a Jesucristo. Calza mucho con el apóstol, ya calza mucho con el apóstol, y es probablemente esta figura a la que se hace alusión, pero yo cumplo con decirles que no se dice literalmente en el escrito, ¿ya? Hay que ser sinceros igual con eso. Bien, y el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero además los que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, como les digo, se vuelve a repetir
este sentido de urgencia. Estas cosas van a suceder pronto, el tiempo está cerca, por lo tanto, la persona que escucha esta profecía tiene que, como dice ahí, oírla, pero también guardar las cosas que van a estar escritas aquí. Entonces, independiente de la interpretación que yo asuma respecto al Apocalipsis, yo tengo que escuchar lo que viene a continuación, porque es un mensaje de Jesucristo personalmente, debo guardarlo en mi corazón y cumplirlo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esto viene pronto. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el autor, nos da un sentido de urgencia, que tenemos que actuar frente a lo que vamos a escuchar ahora. Y el versículo 4 dice, Juan, aquí ya comienza un saludo formal, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien, aquí ya comienza una estructura más normal de lo que sería una carta del primer siglo. Al principio se dio una leve introducción agregada, pero no hay razón en este caso para pensar que eso fue un agregado posterior, ¿ya? Se cree que, de acuerdo al orden, es coherente y va en sintonía con el escrito. Juan entonces ya se presenta a estas iglesias a las cuales les va a hablar, iglesias que él dice que están ubicadas en Asia Menor, y además entrega un saludo de gracia y paz, relacionándose un poco con Jesucristo, utilizando ahí ciertas metáforas sobre Jesús, dice el que es, el que era y el que ha de venir, una simbología que va a ser muy propia en el libro, ¿cierto? Juan nos presenta a un Jesús que vivió su ministerio, pero que pese a que vivió su ministerio, él está vivo hoy en día, se le mostró a Juan, ¿cierto?, de que él seguía vivo, pero además que va a tener una venida nueva a la tierra, que va a dejar ese estado que nos va a mostrar Juan celestial, y que se va a hacer presente en la realidad del hombre una vez más, tal como lo hizo, ¿cierto?, en su primera venida. Y además menciona los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí ya entramos en un tema que es por lo menos de debate. Estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios van a ir apareciendo casi siempre a lo largo del texto, y va a ser un poquitito de difícil interpretación, ¿ya? Se alude casi siempre a que estos espíritus son aquellos espíritus que estaban presentes en las profecías de Ezequiel, de Daniel, y que posiblemente hacen referencia al Espíritu Santo de Dios, ¿ya? O la persona del Espíritu Santo de Dios que se hace presente a lo largo de todo lo que está en la tierra. Vamos a ir un poquitito más en detalle a eso, pero primero me gustaría igual que avanzáramos aquí en la guía y que viéramos algunas cosas. Dice aquí la primera parte. El libro comienza con una declaración respecto al origen y transmisión de la revelación de Dios por medio de Jesucristo y de un ángel a Juan, quien a su vez ha de darla a conocer a otros, ¿cierto? La misión de Juan. Como les dije, no hay razones de peso para creer que el prólogo sea obra de ningún redactor posterior. Fue escrito por el propio autor, probablemente después de finalizar el libro. Es algo que se hacía, que se escribía la introducción después de que ya se escribía el contenido del libro. Luego vimos que Asia va a ser el lugar donde están estas iglesias, y Asia era una forma común para aludir a la provincia romana de Asia Menor, lo que actualmente sería Turquía, o la zona occidental de Turquía, donde el cristianismo en esa época estaba floreciendo mucho, hacia finales ya del siglo I. A comienzos del siglo II, se nos cuenta que un gobernador de Bitinia, una zona que está al norte de Turquía, se quejaba ante el emperador porque los templos paganos estaban siendo abandonados, porque habían ya muchos cristianos que no estaban asistiendo a los templos paganos. Esto lo vimos igual en la historia de la iglesia. Y además podemos saber que las iglesias que se habían expandido por toda la provincia de Asia no estaban limitadas a las ciudades que se mencionan en Apocalipsis. Hay otras, ¿ya? Pero aquí el autor, Juan, decide escribir a ellas porque son probablemente las más destacadas, las que más crecimiento han tenido, pero también las que por su ubicación pueden difundir rápidamente el mensaje de esta carta, ¿ya? Ese sería el motivo, bueno, aparte de que Jesucristo se dirige directamente a ellas, pero ese sería posiblemente algunos de los motivos por los cuales estas 7 iglesias resaltan de otras que habían ya en Asia Menor. Y aquí tenemos un mapita que nos ayuda a entender un poquitito dónde está esta zona. Esta zona que está marcada en rojo es lo que yo les menciono que sería Asia Menor. En el siglo I, el Imperio Romano, este lugar se llamaba Asia, o la provincia de Asia para los romanos.
Y aquí habían muchos lugares, muchas ciudades, que eran principalmente comerciales. Como ustedes ven, ahí están, gran parte de ellas eran puertos o estaban cercanas a lugares de comercio, muy ricas, la mayoría de ellas, en especial Éfeso, Pérgamo, ¿ya? Esmirna también, ciudades con mucha riqueza material, pero también que tienen un flujo muy constante de culturas. Vamos a ver que gran parte de ellas están inmersas en situaciones de mucho paganismo, mucho culto a algunos otros dioses, prácticas paganas vinculadas, por ejemplo, a idolatría, a los sacrificios, algunos pecados sexuales también, ya por lo tanto es un contexto muy difícil para ser cristiano. También porque en esta época vamos a ver que la persecución a los cristianos va a ir aumentando mucho, sobre todo en estas zonas. Varias de estas provincias van a ser sometidas a algunas persecuciones, ya sea por Domiciano principalmente, por Nerón no tanto, pero sí más por Domiciano y por las persecuciones que van a venir después de ese emperador. Por lo tanto, un lugar muy complejo para ser cristiano. Estas iglesias ya habían sido mencionadas antes, de hecho el apóstol Pablo fundó algunas de ellas, o le escribió cartas a algunas de ellas, y ya estaban presentes como aparece ahí en el libro de los Hechos. Se hace mención a algunas en Hechos 19:10. Por lo tanto, eran iglesias originarias que habían surgido dentro de la primera etapa del cristianismo y que, como dice ahí, estaban creciendo, pero estaban enfrentando también ciertos problemas vinculados a el ingreso de ideas idólatras o prácticas idólatras, pero también el miedo frente a la persecución que se estaba haciendo cada vez más potente, ¿ya? Cerramos ahora lo que sería el tema de los 7 espíritus. Aquí vamos a ver algo sobre eso. Aquí aparece otro mapa igual, donde están las provincias del Imperio Romano. La provincia que vimos recién sería la provincia de Asia, que está aquí marcada en verde. Ya aquí estaban la mayoría de estas 7 iglesias a la cual hace alusión el escritor Juan. Veamos entonces qué se dice sobre los 7 espíritus. Dice, en Apocalipsis, los 7 espíritus que están delante de su trono, que aparecen varias veces durante el texto, son los 7 ojos del Cordero, que también se mencionan en el 5:6. Estos 7 ojos reflejan los ojos de Dios en Zacarías, en algunas profecías del Antiguo Testamento, que pueden interpretarse de varias formas. ¿Ya? Puede ser aquellos ángeles de Dios enviados para patrullar en los 4 ángulos de la tierra, que también se van a mencionar en Apocalipsis, una forma de Dios para llegar a todos los puntos de la tierra. Pueden ser también los 4 espíritus del cielo, que se mencionan en Zacarías. No obstante, dice aquí que de acuerdo a su contexto, los ojos podrían aludir al Espíritu de Dios. Y yo personalmente me quedo con esta interpretación. Yo creo que las figuras que se utilizan aquí para aludir a ojos o a formas de llegar o recorrer, en este caso, la tierra, pueden aludir más al Espíritu o a la presencia del Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Recordemos que, de acuerdo a la tradición cristiana, nosotros tenemos a un Cristo que asciende, ¿cierto? Asciende a los cielos luego de su resurrección, pero además Él envía al Consolador, al Espíritu Santo, que al principio para los cristianos no va a ser directamente un Dios, ya no va a ser Dios mismo, sino que era una figura todavía difícil de interpretar. Pero yo creo que aquí, de acuerdo al contexto, estos ojos que están presentes en la tierra, que se observan, que recorren en la tierra, probablemente aluden al Espíritu de Dios, aunque como vimos es algo un poco difícil de interpretar, ¿ya? Vamos a irlo tocando igual más adelante porque van a aparecer también en varias ocasiones. Viendo quizás lo que hacen, podríamos llegar a otras interpretaciones o agregar algo más a eso. Vamos a ver ahora lo que sigue. ¿Quién puede leer, por favor, Apocalipsis 1, versículo 5 al 8? Yo, Ya, vamos, hermana. de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,
su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. El 8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, muchas gracias, hermano. Vemos entonces que este saludo inicial de Juan se da en este caso, por así decirlo, como lo decimos nosotros comúnmente, en el nombre de Jesús, ¿ya? Y él recalca ahora la figura de Jesucristo, pero pasa de un simple saludo, ¿cierto?, a agregar algunas características de Jesús que para estas iglesias que van a escuchar van a ser muy significativas y muy importantes. Veamos lo que dice aquí la guía. Dice, en 1.5, Juan considera 3 títulos que describen a la persona de Jesús y 3 declaraciones sobre su obra. Todos los títulos de Jesús, expresados en el 1.5, proporcionan un ánimo especial para las iglesias que sufren. ¿Qué es lo que dice de Jesús Juan? Primero, que Jesús había testificado. Nosotros vemos ahí que el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Se nos dice entonces que Jesús, en este caso con su vida, con su ministerio, logró ser testigo de Dios, en su forma de vivir, ¿cierto? En todo su ministerio, en todas sus enseñanzas, en cómo él se enfrentó a las tentaciones, en cómo él se enfrentó a la muerte, siendo en la muerte fiel al plan de Dios y sin pecado. Él logró dar testimonio, testimonio que provenía de Dios y testimonio de que Dios era veraz en cuanto a la elección que había hecho de él, ¿sí? Por lo tanto, el testimonio de Jesús fue completamente válido en su vida. Él dio testimonio de Dios. Dice, y por ello padeció muchos de los primeros receptores de Juan. Vamos a ver que aquí estos primeros receptores van a padecer bastante, o se van a enfrentar muy pronto a ciertas, no tentaciones, sino más bien persecuciones físicas, en las cuales ellos van a tener que, tal como Cristo, dar testimonio de su fe. Ellos van a verse confrontados en tribunales, van a verse confrontados a la cárcel, van a verse confrontados a la pérdida de sus bienes, y por su fe muy pronto también van a verse confrontados a la muerte. Y Juan, no solamente aquí, sino que a lo largo de todo el libro, les va a dar casi justificaciones para que ellos no se nieguen a morir. Fuerte, pero eso es lo que va a tratar de hacer. Les va a dar aliento para que aún frente a la muerte física, ellos no renuncien a su fe. Un primer testimonio es que Jesús fue testigo de Dios hasta el fin. Él entregó su vida por el plan de Dios, pero esto no se quedó ahí, ¿ya? Y vamos a ver qué agrega Juan después. Vemos que Jesús dio testimonio, pero además Dios en Cristo ha resucitado de entre los muertos. El versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que este testimonio de Jesús que le llevó a la muerte, no terminó en la muerte, sino que fue respaldado por Dios. Y que Dios, una vez que Jesús fue muerto, ¿cierto?, entregado en la cruz, le levantó de los muertos. ¿Cuál es el punto aquí? Eso ya la gente lo sabía. Lo poderoso, lo que trata de transmitir Juan, es que Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso de forma implícita? Primero. El primero, ¿cierto? El primero. Entonces Jesús no va a ser el único. Eso es lo que quiso decir Juan. Y más aún, lo que quiso decir, ustedes también. ¿Ya? Vámonos observando de ese punto. Entonces Juan le dice, Jesús dio testimonio fiel hasta la muerte, pero Dios le resucitó a él, y lo que le está diciendo por debajo es que si ustedes dan testimonio de Dios y de Cristo hasta la muerte, tal como Jesús resucitó, ustedes van a resucitar también.
les entrega una especie de esperanza frente a esta muerte que probablemente van a tener que enfrentar. Y además agrega que ahora Jesús es soberano de los reyes de la tierra. Veamos que sigue, el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Por lo tanto, no es solamente que vamos a tener una oportunidad de liberarnos de la muerte, sino que además hemos escogido el camino correcto. En esta época la gente esperaba muy ansiosa el regreso de Jesús, porque muchos creían que Jesús iba a volver rápidamente. Ese era el ambiente que existía, de que Jesús pronto, muy pronto iba a volver a reinar. Por lo tanto, había como una esperanza de que el reino físico de Jesús se manifestara pronto en la tierra. En este caso, el escritor no les quita esa esperanza y les dice que Jesús resucitó, pero no como era antes. Resucitó hoy en día como un rey. Y este rey va a tomar acción frente a lo que está pasando aquí en la tierra. Por lo tanto, ellos, cuando resuciten, van a ser parte de este reino de Jesucristo. Y mucho de lo que aparece en su revelación posterior nos muestra este reinado de Jesús, que ya no es cierto el Cordero, que lo fue cierto que entregó su vida, que se hizo digno en su muerte, pero que ahora va a reinar. Y como rey va a tomar ciertas acciones frente a la maldad del mundo y frente también a las personas que son parte de su reino. Los receptores entonces de la carta son parte de su reino. Hasta aquí el apóstol nos ha dicho, supongamos que es el apóstol, nos ha dicho que la gente debe perseverar fiel en su testimonio, incluso si tienen que enfrentar la muerte, que también, aunque mueran, van a resucitar con Cristo, tal como lo hizo Él, y que en esa resurrección ellos van a reinar junto con Jesús, quien es hoy en día Rey y soberano por sobre todos los reyes de la tierra. Las palabras introductorias de Juan culminan en una promesa, antes de concluir con una afirmación de la eternidad de Dios, que la hace en el versículo 8 y que la vamos a averiguar. De acuerdo a Juan, Jesús viene. El regreso de Jesús en las nubes, que alude a esta gloria de Dios, de acuerdo a las interpretaciones de Daniel en el 7:13, en la cual este regreso de Jesús va a ser muy vistoso, sobre todo para un cierto tipo de personas, ¿ya? Vamos a ir viendo pasaje a pasaje. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por todos los siglos. Amén. ¿Cierto? Esta esperanza que le entrega a las personas de que van a reinar junto a Cristo. Y el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Vemos aquí que Juan ya nos advierte que la venida de Cristo está cerca, que Cristo va a venir nuevamente, ¿cierto? Ya no en esta condición de siervo sufriente, como fue en su primera venida, sino ya nos dijo que va a volver como soberano de todos los reyes de la tierra. Ese es el sentido en el cual Jesús va a venir en su segunda venida. Por lo tanto, eso se representa cuando dice que vendrá con las nubes. Estas nubes siempre representan la gloria de Dios que viene, en este caso, junto con Cristo, ¿cierto?, en su venida. Pero además agrega que todo ojo le verá. Y todos, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Aquí cuando dice los que le traspasaron, probablemente alude al texto de Zacarías, a aquellas personas que le rechazaron finalmente. Ya aquellas personas que cuando Jesús vino en su primera venida, no creyeron en su mensaje, incluso aquellos que le entregaron a su muerte, ¿cierto?, en la cruz, van a ver esta escena. Según Juan, esas personas que traicionaron a Jesús, que gritaron crucifíquenlo, que no creyeron en su mensaje, van a darse cuenta de que aquel que vuelve es Jesús y es el Hijo de Dios. Y eso va a generar en ellos algo. ¿Qué va a generar en esas personas, según el texto? Lamento. Lamento. Imagínense ustedes, una persona que gritó crucifíquenlo y que en algún momento a otro se ve expuesta a que esta persona que fue crucificada por el grito quizás de él, ¿cierto?, en la multitud, vuelve, siendo todo lo que dijo ser, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías,
siendo el que reina en gloria, ¿cierto?, por sobre los reyes de la tierra. Por lo tanto, eso va a generar lamento en ellos. Y esta venida está cerca. Ahora, esto igual es un aliento para ellos. Yo, en este caso, si me pongo en la situación de que Cristo viene cerca, yo no quiero ser uno de aquellos que le traspasaron. Yo quiero ser uno de aquellos de los que va a reinar con él. Por lo tanto, aquí pone a estas personas en esa situación. ¿En qué lado van a estar ustedes? ¿En los que negaron su mensaje y que se van a lamentar? ¿O en aquellos que fueron testigos fieles hasta el fin y que van a reinar junto con él? Invita entonces de alguna forma a tomar esta decisión, ya pese a que aún no entra de lleno en el contenido. Y aquí comienza a hablar Jesús. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir. El Todopoderoso. Y aquí ya se nos revela esta imagen de Jesús, previo a iniciar esta visión, como un ser que posee características divinas. Jesús no es, ¿cierto?, un hombre solamente, sino que es alguien que siempre ha sido. Alfa y Omega, las dos primeras letras del alfabeto griego. Es el principio, el que estuvo desde antes de que comenzaran las cosas, pero el que estará también en el fin. Es el Señor, el que era y el que ha de venir físicamente. Y también es el Todopoderoso. Aquí por lo menos se mencionan dos atributos que le corresponden solamente a Dios y que ningún otro ser humano podría acuñarse. ¿Cuáles son esos dos atributos? La omnipresencia y la omnipotencia. Ya, omnipresencia, omnipotencia. Omnipotencia sí, está claro. ¿Y la omnipresencia? Al principio y fin de todo. Ya, pero eso no es omnipresencia, no es como estar en todas partes a la misma vez. No, Algo de más omnidad. Esa es la eternidad. A la eternidad. Ya, tenemos entonces dos conceptos, dos atributos, que se llaman en teología atributos no comunicables de Dios, que no podemos tener nosotros, pero que hoy en día, y a raíz de este relato, vemos ya en Jesús, y que antes no se habían manifestado con claridad. El mismo apóstol Juan parece que habló un poquitito de esto en el Evangelio de Juan, pero no se había desarrollado con tanta profundidad como se está haciendo ahora. Jesús ya no es, en cuanto a su conocimiento que nos muestra de sí mismo, no es el que vino en su primera venida. Es un Cristo glorificado, es un Cristo con atributos divinos que muestra de una forma mucho más explícita. Es eterno y es todopoderoso. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. ¿Sí? Un comentario breve mientras avanza ahí. Es que me hizo recordar rápidamente la respuesta de Jesús ante la autoridad en el proceso antes de su crucifixión. Cuando le preguntan, ¿eres el Hijo de Dios? Y él dice, ustedes lo dicen. Podría haber afirmado obviamente con toda propiedad que lo era, pero da esa otra respuesta. En contraste a esta otra que afirma ya todo lo que es y dice el Todopoderoso. O sea, es como no sé si la palabra es la correcta, pero un empoderamiento, pero no sé si me trato de explicar. Una condición totalmente distinta, una forma de expresarse de sí mismo totalmente distinta a la que estaba en las horas previas de la crucifixión. Sí, sin duda. Empoderamiento, claro, una palabra que hoy en día está manchada. Pero sí, sí. Los atributos de Cristo se muestran con mucha más claridad. Ya se muestran con más claridad este Cristo glorificado. Que al principio en los evangelios está un poco, no sé si es entenebrecida la palabra, pero sí un poco más opacada, principalmente no porque Jesús no quisiera decir quién él era. Ya se cree que él fue un poco discreto con su forma de referirse a sí mismo, porque la gente en esa época tenía conceptos muy errados de lo que era ser Mesías. No se mostró abiertamente como Mesías, no porque no lo fuera, sino porque la idea de las personas que tenían respecto al Mesías eran muy contrarias a lo que él realmente iba a hacer con su rol mesiánico, ¿cierto? Pero hoy en día ya con una iglesia que por medio del Espíritu Santo ha entendido su función mesiánica, pareciera que ya se muestra con claridad.
Y es necesario porque Apocalipsis va a cerrar la revelación del Nuevo Testamento y tenemos que tener claridad entonces de quién es Jesús hoy en día, ¿cierto? Y cómo Él se va a presentar en su segunda venida. Por lo tanto, ya todo es mucho más explícito, mucho más claro. Bien, vamos a seguir en la lectura. ¿Quién me puede ayudar a leer el versículo 9 al 12, por favor? Yo, profesor. Ya, hermano, vamos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bien, gracias, hermano. Aquí ya termina el saludo. La introducción de Juan en cuanto al escrito va del versículo 1 al versículo 8, ¿ya? Esa es como su introducción, su saludo, ¿cierto? Él comenta de dónde surge esta revelación y además hace el saludo tradicional a la iglesia que se hace dentro de las cartas propias de esa época. Ahora comienza ya un relato más cronológico y aquí comienza o parte la revelación que Juan recibió, ¿ya? Aquí vamos a ver hechos que son secuenciales. Y primero se nos muestra qué estaba haciendo Juan. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación, en el reino y en la presencia y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba Juan entonces, y Juan se muestra como un conocido de ellos. Ya las iglesias que van a recibir este mensaje conocían a Juan y compartían también el mismo testimonio que tenía Juan. Juan entonces, por causa de este testimonio, que no se nos dice bien cómo pasó, fue tomado preso y llevado encarcelado a la isla de Patmos, que era una isla, en este caso del Mediterráneo, que era usada como una especie de cárcel. Ya esto se usaba mucho en la antigüedad, de hecho hasta en Chile se usaba por algún tiempo. Tomar cárceles o tomar islas como cárceles. Es una práctica bastante recurrente, imaginarán que es un poco más difícil de escapar. Entonces esto se hizo, sobre todo en la persecución de Domiciano. Se recluyeron algunas personas. Lo que pasaba en esta época es que si yo, por ejemplo, como ciudadano romano o ciudadano de alguna provincia romana, veía ciertas prácticas cristianas o prácticas en contra de la adoración, por ejemplo, al emperador, sobre todo al emperador, o participar en los festivales que promovía el Imperio Romano, yo podía denunciar a estas personas. Y esta fue una práctica muy común contra los cristianos, que muchas personas denunciaban a cristianos frente a tribunales romanos. Y estos tribunales romanos lo que hacían era encarcelar a estas personas para luego ejercer un juicio sobre ellas, ¿ya? Probablemente este Juan estaba en ese proceso, en el proceso de encarcelamiento, esperando a un juicio. Recordemos que Pablo pasó por lo mismo, él estuvo encarcelado en Roma varios años antes de ser ejecutado, tanto tiempo que le dio incluso tiempo para escribir cartas, algunos dicen para realizar otro viaje, ¿ya? Por lo tanto, este periodo de prisión era un periodo a veces largo, que duraba años, previo a un juicio, ¿cierto?, que iba a ser condenatorio y que probablemente terminaba en la muerte. Juan entonces, por causa del testimonio que él dio de Jesús, llegó a esa situación, estaba encarcelado. Además, nos cuenta en el versículo 10 que él se encontraba en el Espíritu, o sea, en alguna práctica del Espíritu, probablemente en oración, probablemente él estaba en oración, en el día del Señor,
Este fue el día domingo. Por los registros que tenemos de la iglesia primitiva, ellos celebraban su culto en el día de la resurrección. A eso le llamaban el día del Señor, o sea, un día domingo, primer día de la semana. Y en ese momento, en ese día domingo, mientras probablemente Juan estaba orando, encarcelado en la isla de Patmos, él recibe y escucha una voz, o una gran voz, que él compara como la voz de una trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una voz fuerte, una voz potente, ¿cierto?, que le sacude y que llama su atención. ¿Qué decía esta voz? Juan nos dice que esta voz decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces vemos ya que Juan tiene su encuentro con Jesús. Este encuentro con Jesús, que va a ser distinto al primero que quizás tuvo con el Jesús hombre, ¿cierto?, en su ministerio, va a ser un encuentro con el Jesús resucitado, parecido quizás al encuentro de Pablo con este Jesús, ¿cierto?, que ya se manifiesta con una composición distinta. Y este Cristo, aparte de darse a conocer como un ser eterno, ¿cierto?, alfa y omega nuevamente, primero y último, le encomienda una misión a Juan. Le dice que él va a recibir una revelación y que tiene que escribir todas las cosas que él, y esto es importante, que él vea, ¿ya? Que él vea. Y enviarla a estas 7 iglesias que ya mencionamos que estaban en Asia, y que ya sabemos más o menos dónde estaban. Por lo tanto, gran parte de las cosas que va a escribir Juan van a ser visiones. ¿Ya? Nosotros a veces entendemos que la Biblia fue escrita de muchas formas. Puede que haya sido escrita por inspiración divina, en una carta X, ¿cierto?, que estaba escribiendo alguien a la iglesia, quizás sin saberlo, ¿cierto?, estaba siendo inspirado por Dios. Caso del apóstol Pablo. Otras personas escribieron lo que Dios les dijo, de forma audible. Por ejemplo, las leyes de Moisés, ¿ya? O a veces se transcribió lo que Dios mismo escribió con sus dedos, ¿cierto?, como lo que fueron los 10 mandamientos. En este caso, este tipo de contenido que vamos a ver son la transcripción de visiones de Juan. Por lo tanto, muchas de las cosas que vamos a ver aquí son cosas o descripciones comparativas. Juan va a decir que va a haber algo como, o que vi como si fuera, o tal como si fuera. Por lo tanto, muchas de las cosas que él va a decir son un poco imprecisas en su redacción. Él va a usar comparaciones, va a usar metáforas para tratar de explicar todo lo que él está viendo, que van a ser cosas tremendamente maravillosas, fantásticas de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, esta revelación se le presenta a él en este lenguaje. Yo creo que los que vieron la película pueden captar quizás con más precisión lo que estoy diciendo, ¿cierto? La visión de Juan es algo tremendamente que escapa, ¿cierto?, de la realidad, de las cosas que nosotros vemos cotidianamente, y él hace un esfuerzo por tratar de escribir todas aquellas cosas que va a comenzar a ver a continuación. Y la misión principal va a ser entonces enviar esta revelación por escrito a las 7 iglesias que están en Asia. Esto lo escuchó Juan mirando a Jesús. No, porque hace mención que se volvió para ver. Exactamente, lo pilló como de sorpresa, ¿cierto? Supongamos que él estaba orando, ojos cerrados, ¿cierto?, en el día del Señor. Escucha esta voz, pero solamente la escucha. Dice después el versículo 12 que él se vuelve, se gira probablemente, para ver la voz que hablaba con él, y él ve 7 candeleros de oro. Estos candeleros de oro van a representar, en este caso, nos va a decir el texto después, a las 7 iglesias que están ahí en Asia Menor. Cerremos con lo que dice aquí la guía, en esta parte. Tras finalizar su introducción epistolar, Juan pasa a desarrollar una introducción narrativa, o sea, a mostrar el contexto que él estaba viviendo. Los tratados, discursos y cartas de la antigüedad comenzaban a menudo con una introducción de este tipo. Los discursos se llamaba narratio, una especie de saludo de introducción que vimos recién, que llevaba al corazón de la comunicación.
Después de plantear la escena para la ocasión, Juan describe su visión de Cristo glorificado, que es lo que acabamos de ver, y el comienzo del mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Comenzamos con el marco que introduce la visión de Jesús, ¿cierto? Esta voz que le habla, firme, que ya la revisamos. Un marco que comparte con las 7 iglesias a las que envía la revelación. Hay persecución, ¿cierto? Y, más probable, adoración. Cuando ve al Cristo resucitado, contempla también el contexto en que aparece. Jesús está rodeado de candeleros, que van a representar, como les dije, a estas 7 iglesias. Y esta imagen es bien representativa, se muestra en muchas pinturas, dibujos, como los que están aquí. Ya probablemente no fue así, pero son representaciones solamente, ¿cierto? Que nos muestran a Jesús, que se le revela a Juan, con ciertas características que vamos a revisar, y rodeado por estos 7 candeleros. Estos candeleros muestran de alguna forma la luz que estas iglesias, o el rol de luz, de iluminar, que tiene que cumplir estas iglesias en medio de tanta contaminación pagana que hay en la zona de Asia, ¿ya? Por lo tanto, estos candeleros que iluminan, representan a estas iglesias que deben iluminar el lugar en el cual están plantadas. Bien, vamos entonces al versículo 13 al 16. ¿Quién puede ayudarnos a leer esa parte? Amén, leo. Ya bueno. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Muy bien. Tenemos entonces ya a Juan, que es capaz de ver a Jesús, ¿cierto? Él gira y se encuentra con Jesús. Y él hace una descripción simbólica, ¿cierto?, de lo que él logra ver, de cómo es Jesús, de acuerdo a esta revelación. Y ahí aparecen algunas características. Por ejemplo, se dice que Jesús está con una túnica larga que llega hasta los pies, y con una banda, un cinto, ¿cierto?, que hace recordar bastante la figura de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Si nosotros revisamos Éxodo 28:4, 39:29, Levítico 8:7, vemos que los sacerdotes comparten una cierta indumentaria, una vestimenta parecida a la de Jesús. Por lo tanto, Jesús, si bien ya se nos ha presentado como un rey, como un soberano que está por sobre las naciones, también su vestimenta nos recuerda la figura del sacerdote. Jesús también cumple esa función, ¿cierto? Una función que es sacerdotal, pero que también es de rey. Recordemos, ¿cierto?, lo que vimos hace poco en Hebreos. Este Jesús resucitado no solamente cumple esta función soberana, ¿cierto?, de rey, sino que también es sacerdote, sumo sacerdote eterno. Por lo tanto, esto nos recuerda o nos alude un poquitito a eso. Nos dice aquí que las características angélicas de la visión de Jesús que presenta Juan, como ojos de fuego y brazos y piernas bruñidas, también aparecen en Daniel, extremidades como bronce bruñido, que recuerdan a Ezequiel, no reducen a Jesús al nivel angélico. Ya el hecho de que hayan características similares a las de un ángel en Jesús, como los ojos de fuego, ¿cierto?, su cabello, no quiere decir que Jesús sea un ángel más, sino que él se presenta como una figura mayor, con una gloria mayor a la de los ángeles. El bronce suele representar también esto, una gloria magnificente en Jesús. Jesús no puede describirse como menos glorioso tampoco que un ángel, en cuanto a la descripción física que se hace de él. En la literatura griega, dice que los ojos como fuego hablan de pasión, pero también hablan de divinidad, ya de seres divinos. El metal resplandeciente puede asimismo describir la gloria de Dios, como lo hacen en Ezequiel. En este caso, nosotros podemos tomar 2 caminos para tratar de interpretar las cosas que aparecen. Un camino es usar la simbología propia del Antiguo Testamento, o sea, de la cultura hebrea, y otro camino sería usar, como aparece ahí también, la cultura propiamente griega, ¿ya? Yo creo en este caso, de acuerdo también a lo que hace el texto, que el camino más confiable a seguir
es interpretar los símbolos de acuerdo a la tradición hebrea del Antiguo Testamento. Porque el autor va a tener muy en cuenta los escritos de Daniel, va a tener muy en cuenta los escritos de Ezequiel, de Zacarías también, para dar cierre a la revelación de Dios. Por lo tanto, yo creo que en este caso los ojos de fuego, su cabello blanco, aluden tanto a la figura que dice Daniel, del Hijo del Hombre que viene a gobernar entre las nubes, y al anciano de días, y también este cuerpo que tiene bronce alude a este metal resplandeciente que representa una gloria de Dios, una fortaleza, un gobierno, un reinado firme, ¿ya? Todo eso se nos muestra de Cristo con esta representación física que Juan hace de él. De hecho, el mismo título que Juan le alude a Jesús, cuando dice alguien semejante al Hijo del Hombre, este es un título que proviene principalmente de Daniel, que aparece principalmente en Daniel 7. Incluso sus cabellos de lana aparecen también muy parecidos al anciano de días, que igual está en Daniel 7, del 9 al 10. Por lo tanto, vemos que este Jesús ya no es el que se vincula con las figuras proféticas de Isaías, ¿cierto? En Isaías, cuando nosotros vemos los evangelios, siempre se habla de Jesús como el siervo sufriente de Dios, aquel que es como el manso cordero, ¿cierto?, que lleva nuestros pecados, o que va a enfrentar la muerte. Aquí las figuras aluden más, ya no tanto al siervo sufriente, sino que al Hijo del Hombre. Y aquí no me quiero alargar, pero es importante mencionar. Jesús, cuando él hablaba de sí mismo, ¿qué término fue el más utilizado? ¿Cómo él se reconocía? ¿Cómo reconocía su ministerio, su función? ¿Qué decía de sí mismo? ¿Qué título usaba? ¿Como el yo soy? Ya, en el Evangelio de Juan usa el yo soy varias veces. ¿Qué más? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ese es el concepto. Cuando nosotros vemos en los Evangelios sinópticos a Jesús hablando de sí mismo, rara vez dice que Él es el Mesías. Rara vez también dice que Él es, por ejemplo, un cordero, o el siervo sufriente, o el Cristo. Ya vemos que Jesús escapa un poco de esos conceptos. Y la figura que más utiliza Jesús para referirse a sí mismo es la figura del Hijo del Hombre. Y esto era nuevo, ¿ya? Y este es el concepto que Jesús tenía de sí mismo. Jesús se veía en dos facetas. Él habla mucho de su muerte expiatoria, de que Él va a ser puesto, ¿cierto?, para morir, ¿ya? Este Mesías que viene a morir por el perdón de los pecados, pero también habla de esta figura del Hijo del Hombre, que para el contexto, sobre todo en Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, este Hijo del Hombre es más que todo un rey con muchas características divinas, de divinidad, que se atribuye Jesús a sí mismo y que también va a generar mucho rechazo, ¿ya? Y aquí Juan lo observa y él lo ve como el Hijo del Hombre, y reconoce en Jesús aquella figura que Daniel había mencionado hace mucho tiempo, tanto la figura del Hijo del Hombre como la del anciano de días. Todo esto nos habla un poco de la divinidad de Jesús y de este nuevo rol que va a cumplir ya como un rey que viene a gobernar. Ahí, si ustedes quieren indagar un poquito más, pueden ir al versículo 9 de Daniel. Yo se los recomiendo, no lo podemos hacer ahora, pero sí, durante la semana, si tienen tiempo, vean un poquito de Daniel. Les va a servir mucho para las clases. Daniel, sobre todo el capítulo 9, va a ser importante para todo el libro de Apocalipsis. Bien, y así se nos presenta entonces Jesús. Ahora vemos que Juan logra tener una visión de Jesús cuando él gira, cuando él se da vuelta para verlo, pero esa visión que él tiene va a ser muy rápida, porque prontamente va a tener otra actitud, que nosotros ya conocemos y que hemos visto en otros profetas del Antiguo Testamento. Veamos de todas formas qué es. ¿Quién puede ayudarnos a leer el versículo 17 al 20? Acá lo tenemos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribes las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Vemos entonces que Juan, al encontrarse con esta imagen de Jesús que alcanzó a describir un poquitito, él lo que hace es básicamente lo que hacían las personas en el Antiguo Testamento cuando se encontraban con una visión de Dios. Yo creo que el caso que se nos viene más a la mente es el de Isaías, ¿cierto? Isaías, cuando él tiene ese encuentro con Dios en este gran trono blanco, ¿cierto? Donde se presentan sus faldas, igual que caen hasta el suelo, y los ángeles que lo rodean y lo adoran, él cae como muerto también. Y vemos que aquí Juan realiza la misma acción. Frente a toda esta gloria que manifiesta Cristo, con todos estos atributos y esta caracterización que hizo de Jesús, él cae como muerto a sus pies. Y dice que Jesús avanza y se pone a su diestra y comienza a hablarle y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí se nos presentan ya algunas características más de Jesús. Este Jesús con el que se encuentra Juan, pese a las diferencias, ¿cierto?, con las que quizás él vio alguna vez caminando, ¿cierto?, por las calles de Judea, se le dice que es el mismo, porque él es el que estuvo vivo, que murió en la cruz, pero que hoy en día nuevamente está vivo. Y él realza esa imagen, él vive todavía. Y por esa muerte y resurrección, Jesús logró tomar las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, lo que se nos dice aquí, que Jesús gobierna por sobre la muerte. La muerte había sido, por mucho tiempo, el gran castigo del hombre. El hombre por su pecado, ¿cierto?, aparte de heredarlo a todos, había sido condenado a morir. En sus dos aspectos de muerte: morir separado de Dios, sin poder vincularse con Él, pero morir también físicamente. Ese castigo que había recaído en el hombre por tanto tiempo, había sido arrebatado por Cristo. Y Él hoy en día tiene las llaves de la muerte y del Hades, por lo tanto, está en sus manos también la resurrección de aquellos que han depositado su fe en Él y el vincularlos nuevamente con Dios. ¿Ya? Todo eso está en la mano de Jesús porque Él venció la muerte. Este Jesús entonces envía a Juan y le dice nuevamente: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Tenemos aquí un orden de cosas. Juan va a escribir primero, una primera parte de su relato, va a escribir sobre las cosas que son, y siempre esto se interpreta como lo que va en su revelación hasta el capítulo 4. Hasta el capítulo 4 Juan va a hablar un mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias que están actualmente presentes en Asia. Son hermanos que compartieron con él, esas serían las cosas que son. Pero luego dice, y también de las que han de ser después de estas. O sea, cosas relacionadas ya con un futuro un poco más lejano. Y se cree que ese mensaje es el que viene desde el capítulo 4 hasta el fin del texto. ¿Ya? Son las cosas que van a venir posteriormente. Y esa es una división clásica que se ha hecho de Apocalipsis y que yo creo que es bastante prudente. El texto marca esta división. Hay un mensaje a las iglesias muy próximo, muy de acuerdo a la realidad que ellos viven actualmente, y un mensaje hacia el futuro. Ahora, ese futuro también es interpretativo. Para algunas personas es un futuro para la gente que vivió hace 2000 años, para otras personas es un futuro que todavía no se cumple, ¿ya? Pero cualquiera de sea la interpretación, hay dos tiempos. Uno muy presente, cuando relata el mensaje a las iglesias, y uno futuro, ¿ya? Que son ya las visiones de los sellos, las trompetas y las copas del aire. Veamos entonces lo que nos dice el texto de la guía. Dice: Juan responde a esta revelación de la gloria de Jesús, postrándose a sus pies, como muerto. Otros profetas habían reaccionado de este modo al impacto de la gloria divina y angélica, que llegó, pues, a ser una respuesta normal en la tradición judía basada en las Escrituras. La pregunta difícil es:
Ya al cierre del versículo 20, se menciona lo siguiente. Veamos lo que dice el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Primero se nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Respecto a los candeleros, dijimos que no hay problema en su interpretación, ¿cierto? Jesús aparece junto a ellos, y él mismo dice que estos candeleros son cada una de las iglesias a las cuales está dirigido su mensaje. ¿Por qué candeleros? Porque son símbolos que aluden a entregar luz, sobre todo en un lugar como en el que estaban estas iglesias, que estaba lleno de tinieblas, lleno de prácticas paganas que estaban vinculadas a la sexualidad, a la idolatría, a los sacrificios a ídolos, ¿cierto? Etcétera. Pero lo difícil aquí es interpretar el asunto de las 7 estrellas. Y aquí se dice que estas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y respecto a eso, no hay una sola interpretación, ¿ya? Hay varias interpretaciones. Vamos a ver cuáles hay y les voy a comentar con cuál me quedo yo personalmente, ya, o cuál es la más aceptada en este caso dentro de las interpretaciones de Apocalipsis. Veamos lo que dice. La pregunta más difícil es, ¿qué son los ángeles de las 7 iglesias? O sea, estas 7 estrellas. El término griego que se utiliza en este versículo, angelos, puede significar simplemente mensajero. Por ello, algunos entienden que se trata de mensajeros proféticos, portadores del mensaje de Juan. Aquí tenemos una primera interpretación. Juan tuvo que escribir esta carta, si bien puede ser que él no haya sido el escritor de puño y letra, quizás alguna persona fue el encargado de escribir lo que él le dictaba. Creo que en la película se utiliza eso. Juan habla y una persona está escribiendo lo que él dice. Esto era normal, ya en la cultura del primer siglo se hacía. Había personas que se encargaban de escribir lo que una persona decía, sobre todo cuando eran cartas. Entonces, es posible que estos 7 ángeles sean 7 personas, 7 mensajeros encargados de llevar este mensaje a la iglesia que corresponde, ya sea Éfeso, sea Tiatira, sea la Odisea. 7 mensajeros, uno para cada iglesia, cada uno puede tomar este concepto de ángel, porque ángel en griego significa mensajero, ¿ya? Esa es una interpretación. Personalmente, yo creo que no se refiere a eso. Si dice, otros aplican este término a los lectores del mensaje en las congregaciones, es decir, a los dirigentes, cuyo título también podría traducirse como mensajeros. Esta es una segunda interpretación, que aludiría a las personas encargadas dentro de la iglesia de leer esta carta a la congregación, ¿ya? Esto se hacía, había una persona que estaba encargada de comunicar la carta. ¿Por qué? Porque en esta época recordemos que no todas las personas sabían leer, ¿ya? Muy pocas personas eran las que sabían leer, sobre todo si estaba escrito en griego. Por lo tanto, es muy probable que en la iglesia hubieran personas encargadas de leer esta carta al resto de la congregación, pensando en aquellos que no lo sabían hacer. Es posible que estos fueran también considerados como mensajeros, como portadores de la revelación de Juan, por lo tanto igual se puede usar en ellos el término de ángeles, ¿ya? Entendiendo ángeles no como ser divino, sino como un mensajero. Puede ser una interpretación, yo tampoco creo que sea la más relevante. Continúa, dice, puesto que los lectores públicos en las congregaciones funcionaban como sus mensajeros o agentes ante Dios, un lector que llevara a cabo su tarea de manera inapropiada podía acarrear problemas a toda la congregación. Algunos lo aplican incluso a los obispos de las comunidades locales. Esta es una interpretación muy popular, ya de hecho yo creo que es de las más populares. Hay personas que creen que estas 7 estrellas, estos 7 ángeles, representan a los obispos, o sea, a los ancianos o pastores o líderes de cada una de estas 7 iglesias, ¿ya? Esta yo creo que es la interpretación más popular. Yo creo que hay muchas probabilidades de que sea esa, de que a estas personas se le considere como estrellas, como ángeles, como mensajeros finalmente dentro de lo que está ocurriendo en la transmisión de este mensaje. Y hay una última interpretación, que se dice que estos ángeles probablemente son ángeles, literalmente ángeles, que custodian a estas iglesias que están comenzando a desarrollarse en estos lugares. Esta interpretación
también es de las más populares. Yo creo que ahí las más relevantes son, o que estos ángeles son los obispos, los líderes, los ancianos de esta iglesia, de cada una de las iglesias, o que son ángeles que Dios ha enviado para proteger el desarrollo del evangelio dentro de estas comunidades. Estas dos son populares. Yo creo que siguiendo la línea en la cual está hablando el autor, es difícil. Es difícil interpretar alguna de las dos. Pero yo creo que una de las dos es, ¿ya? Una de las dos es. Es muy probable que hayan sido los obispos, de acuerdo al lenguaje que se está usando, ¿ya? Porque no es parte de la tradición cristiana esta idea como que genera después la tradición, sobre todo católica, como de ángeles de la guarda, ¿ya? De ángeles que están destinados a una misión en específico de proteger a ciertos creyentes. Los ángeles en sí, hemos visto igual en otros cursos, son seres que están al servicio de Dios, enviados para guiarnos, ¿cierto? Y de alguna forma contribuir a la difusión del evangelio, pero no es que haya, o que se nos diga en la Biblia que hay uno por cada creyente o uno por cada iglesia, ¿cierto? Pareciera que el texto alude un poco más a los obispos, a los líderes de esta iglesia, que en este caso se les llamaba más ancianos. Cumplen el rol que cumplen hoy en día los pastores, ya de estas iglesias, de estas comunidades. Yo creo que esa es la interpretación que más se acerca. Si tienen dudas respecto a eso, igual analícenlo, véanlo, porque igual creo que aparece después nuevamente. Pero bien, esas dos por lo menos son las más populares, las que más se utilizan. Y hasta aquí llega el asunto introductorio. Hasta aquí Juan ya nos muestra esta encomienda que Jesús le propone de ver la visión, de escribirla y de darla a conocer a estas 7 iglesias de Asia. Y hermanos queridos, hasta aquí vamos a llegar también nosotros. Antes de pasar a explicar lo que vamos a hacer como tarea y también la próxima clase, preguntarles si hay dudas, comentarios que quieran hacer antes de cerrar. Dijimos varias cosas igual. Está muy interesante, muy interesante. Ya, bien, pastor. De a poco nos vamos metiendo ahí en lo más complejo. Profe, ¿Sí? quiero volver a una duda, una inquietud que me nació en el verso, los primeros versos, el 7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. La pregunta es, hace referencia a las personas que del linaje, porque si lo leemos así literalmente, los que le traspasaron ya están muertos, los que estuvieron en la crucifixión. ¿Hace relación al linaje o la visión la ve desde el punto de vista cuando habla de que Él es el primero en la resurrección, habla ya de cuando ya está glorificado, digamos, no, cuando ya el hombre ha sido transformado, resucitado, en ese proceso, en el tiempo? No sé si me explico. Uy, no entendí bien. Al final de la pregunta me perdí un poquito. Ya, repito, cuando hace el llamado a las personas que lo van a ver, y habla de que los traspasaron, ¿lo hace hacia el linaje del pueblo de Israel, o del pueblo judío, o lo hace de las personas ya en la resurrección de los muertos? Que estaría hablando de las personas que sí traspasaron. Sí, comprendo. Bien, ahí hay que tomar una postura. Ahí hay que tomar una postura. ¿Por qué? Porque si yo le digo, pastor, que son los judíos, ahí ya tomé una postura preterista. Si yo le digo que son las naciones en general en su segunda venida futura, ya tomo una postura futurista. Entonces hay que tomar una postura. ¿Qué dicen le voy a decir lo que dicen ambos, ya para ahí tener una solución un poco a la pregunta. Los preteristas dicen que fueron los mismos judíos que lo entregaron. Nosotros, para entender el preterismo, tenemos que ponernos en la mente de estas primeras comunidades cristianas. Para el preterismo,
el cumplimiento de esta profecía va a estar principalmente en la destrucción de Jerusalén. Para los preteristas, cuando Jerusalén se destruye en el 70 después de Cristo, va a ser un proceso que va a ser de juicio. El día del Señor, el día de Jehová, es ese día. Cuando los ejércitos de Roma logran penetrar Jerusalén, destruir la ciudad y destruir los muros, para los preteristas ese es el día del Señor. Cuando el juicio recae sobre aquellos que habían traspasado a Jesús. Y en ese día entonces se cumplen también las profecías de Jesús. Para ellos, esa es la venida de Jesús en las nubes, desde el punto de vista preterista. Por lo tanto, aquí se estaría refiriendo a quienes le traspasaron literalmente, a aquellos grupos de judíos que no creyeron en Cristo, ¿ya? Desde el preterismo es muy interesante. Si ustedes pueden leer ese librito que les recomendé, háganlo. ¿Por qué? Porque hace un poco de tiempo atrás, un poquito de años, antes del 70, la mayor cantidad de cristianos habían tenido la oportunidad de escapar a Petra, a otra ciudad. Por lo tanto, prácticamente no quedaban en Jerusalén judíos cristianos. Y ese es un detalle súper interesante. Por lo tanto, al momento de que recae el juicio sobre Jerusalén, la mayor cantidad de personas que están ahí son judíos que no creyeron en Jesús. Por lo tanto, desde esa postura preterista, este juicio recae sobre aquellas personas que van a darse cuenta de que realmente traspasaron a aquel que era el enviado de Dios y que están siendo castigados por eso. Desde el punto de vista futurista, esto es la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Y lo que nosotros entendemos, donde ya todas las naciones conglomeradas en una especie de Armagedón, una guerra final, ¿cierto? Ahí mismo también en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Jesús aparece. Aparece en medio de esto y todas las naciones de la tierra, incluidos los descendientes de Israel de ese momento, pueden ver a Jesús y darse cuenta de que él realmente era el Mesías, ¿ya? Junto con eso nosotros, es cierto, en la resurrección de los muertos también veríamos esa escena. Pero como le digo, pastor, hay que tomar una postura. Una de las dos tendrá que ser. Ya, correcto. Sí, más que nada era, no me queda claro. Siempre me da a entender que siempre va a haber desde la postura que uno tenga la interpretación general. Sí, sobre todo cuando hablamos de tiempos, porque el fondo del pasaje queda claro. Jesús va a volver y aquellos que le rechazaron se lamentarán por él. Ya ese mensaje es cierto en el primer siglo y es cierto en un futuro próximo o un futuro lejano, ¿ya? Aquellos que rechazan a Jesús, al encontrarse con su segunda venida, se van a lamentar. Ese es el mensaje central, ¿ya? Ahora, ¿cuándo pasó eso o cuándo va a pasar eso? Ahí ya comenzamos a asumir posturas escatológicas. Correcto. Entonces, aquí apunta esto y que me queda como una enseñanza así importante, son lo que vimos en la clase pasada, la postura de interpretación del libro, para poder entender de alguna forma y no perderse la interpretación. Claro, sí, sin duda. De hecho, yo en este caso, como vieron, me voy a enfocar más que todo en una postura específica, no tenemos tiempo para eso, pero sí en el sentido del pasaje, ya en que ustedes comprendan realmente lo que se está enseñando, independiente de cuándo haya ocurrido, cuando sea necesario, cuando surjan preguntas también, yo voy a mencionar lo que dicen las posturas, pero cuando no sea necesario vamos a hablar del sentido del pasaje, ya que es un poco lo que hemos tratado de hacer. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentarios antes de cerrar? Profe, ¿Sí? igual lo que dice el pastor Carlos, se podría interpretar quizás como cuando dice a los que le traspasaron, es como que engloba a todos, en definitiva, a los que le rechazaron, desde inicio hasta que nunca aceptaron este mensaje de salvación de Cristo. Podría ser también que como engloba a toda, en este caso, a la humanidad. En este caso, los que son salvos ya estamos aparte de eso, pero queda todo el resto que no le ha recibido. Y por ende, también lo podemos interpretar como que todos los que no han recibido a Cristo pasan a ser culpables de su muerte. Sí. Bueno, culpable de su muerte en cierto grado somos todos, pero
claro, de haberlo rechazado. En este sentido, el haberlo traspasado es más como haberlo rechazado. Jesús murió por los pecados de todos, ¿cierto? Pero no todos le han rechazado, ya muchos le hemos aceptado, ¿cierto? En nuestros corazones. Claro, ahí, bueno, yo cumplo con decirles las interpretaciones. La interpretación que hizo el pastor Marcelo es para nosotros la más conocida, la más adecuada, ¿cierto? Dentro de nuestra congregación, de que este es un evento futuro que todavía no se cumple, en el cual Jesús va a volver nuevamente, ¿cierto? En su segunda venida, y que toda la gente de todas las naciones, sobre todo quienes lo rechazaron, van a darse cuenta de que él era el Mesías, y se van a lamentar por eso, ¿ya? Porque ya no va a haber oportunidad, ¿cierto?, para poder salvarse. Esa es la interpretación futurista que nuestras iglesias han tomado también. ¿Algo más, hermanos? Antes de pasar la actividad. Bien, cerramos entonces. Les comento a modo general. Este ejercicio que hicimos hoy día, a mí me gustaría haberlo hecho todas las clases. El ir versículo por versículo, comentándolo, mucho más calmado. Pero entenderán que no se puede. Imagínense, ¿cuánto alcanzamos a ver un capítulo? Ya no vamos a poder seguir con este ritmo. Entonces, para las próximas clases voy a ir mucho más por encima. Así que igual espero que comprendan eso, de que no vamos a poder abarcar quizás todo lo que el texto merece, porque son muy poquitas clases. Pero de todas formas, quizás se van a dar instancias para eso. Con el pastor les comentó igual que quizás van a haber algunos seminarios, algún día sábado, y podemos ahí buscar también profesores para que vayan a fondo en esto. Sería muy interesante, yo creo. Se sembró la semilla, ya ese es el objetivo de este curso.